Bueno, vamos a comenzar la sesión de preguntas porque hay muchas, seguramente. Disertantes, y Alejandra. Bueno, yo voy a empezar con una para Claudio. En realidad, me parece que lo más interesante que dijiste es lo difícil que es ponernos al tanto de todo esto, ¿no? de los distintos métodos y las cosas, pero además lo importante es remarcar, me parece a mí, el concepto de que no solamente es el método A o el método B que te puede dar 10 veces lo que daba el otro, sino que el isotipo IgG-IgM en los otros es totalmente diferente. Mucho más alto el IgG que el IgM, que es lo que uno ve al revés a veces en los ELISAs, que por las uniones inespecíficas o qué sé yo, encuentra títulos más altos de IgM. Acá la IgM es como que se comporta más moderadamente, te da resultados más acordes, y la IgG se destapa. Entonces creo que hay que cambiar la mentalidad y hay que ir a hacer punto en eso. No sé qué opinas vos. Perdón. Estoy desfasada. Sí, yo creo que es muy interesante a nivel práctico en la vida diaria que me digan ahora que los puntos son 40 y 80, a mí no me cierra con el método que estoy usando localmente en el hospital. Ya para empezar, digamos. Tenemos casos de pacientes, del doctor Colimodio, por ejemplo, que ELISAs IgM en otros laboratorios le dan positivo y en mi laboratorio le dan negativo, habiendo sido confirmado. Con lo cual, las diferencias que hay entre los diferentes ELISAs IgM hoy es notable en los ELISA. Entonces, ahora se viene a agregar que los sistemas automatizados, que nosotros teníamos mucho interés en implementar, por ejemplo, un sistema Acustar que está disponible acá en Argentina, me preocupa enormemente tener esta problemática de que ahora los valores van a ser de 1000, de 2000, hasta de 3000, y yo no saber si ese paciente corresponde a un rango moderado o alto, porque obviamente cuando vea 3000 me va a parecer alto, pero no sé si va a estar clasificado, probablemente 3000 sí, pero si fuera 500 no sé si va a estar clasificado como moderado o alto. Entonces realmente me sorprendió estos hallazgos. Y bueno, creo que el trabajo salió publicado ayer o hoy, uno de los que mostré. Muy difícil de leer este trabajo, pero bueno, intentaremos ponernos al día y ver qué pasa. No sé si alguno tiene experiencia con el Acustar acá en Argentina, porque sé que hay algunos instalados y lo están utilizando, ¿no? Yo te puedo hacer una pregunta muy básica desde la perspectiva médica. ¿Cuál es el interés de hacer la determinación con un método diferente? O sea, ¿cuál es la ventaja que ustedes digo, porque para mí es más fácil la analiza, perdona, ¿no? No. Justamente una de las dentro de la presentación yo les decía que los sistemas automatizados uno gana muchísimo tiempo. Uno larga, por ejemplo, en un día podés largar. Yo largo 30, en el día de hoy, por ejemplo, en nuestro laboratorio se largaron 30 pacientes para cardiolipina G, M, beta 2 glicoproteína 1G y M en 2 placas en el laboratorio. Eso le insume aproximadamente 5 horas de trabajo a una técnica, que yo lo tengo que supervisar, y luego informar, lo cual lleva otro tiempo más, analizar los resultados. En cambio, en el equipo automatizado puede estar en 20 minutos los 4 parámetros. Con lo cual, colocando un reactivo, colocando adecuadamente las muestras, eso, por ejemplo, es un ahorro en tiempo, en dinero, pero son altamente costosos estos métodos. Y no están disponibles todos los que nombré en Argentina, pero por ejemplo, este equipo nosotros lo queríamos tener porque lleva otros parámetros de autoinmunidad, con lo cual podíamos hacer un paquete y instalarlo para hacer autoanticuerpos de otro tipo, más estos autoanticuerpos que son de hemostasia. Entonces hacíamos un combo y a nosotros nos ahorraba tiempo y sabíamos que teníamos todas las determinaciones hechas en un solo equipo con un pipeteo automático, no con una persona que por ahí pipetea mal. Si vos pipeteás mal en un pocillo de ELISA, ese paciente te da negativo y era positivo, es decir, por ejemplo. En cambio, bueno, un robot que está programado, el error es menor. No quiero decir que no existe, pero ya hablamos de los CB, estamos hablando de 10% contra 40%, 38%. Sí, analíticamente es mejor.
desde el punto de vista analítico en cuanto a exactitudes. Lo que pasa es que en la autoinmunidad es complejo y este tipo de equipos mejoró mucho otros parámetros de autoinmunidad que tenían más problemas que los anticardiolipinas o las anti-beta 2. Entonces se los adaptó a esto, pero seguimos teniendo los mismos problemas en cuanto a para mí, al reconocimiento, ¿sí? Creo que los análisis de especificidad de la clínica van a ser buenos. Además de usar un anticuerpo monoclonal para hacer calibraciones, creo que estos análisis que hicieron de este trabajo tan complejo tomaron distintos parámetros de especificidad y de sensibilidad y hicieron distintas cosas que llegaron más o menos a los mismos puntos y te están dando una idea. El que hoy hace esos métodos, leyendo este trabajo, va a tener una mejor idea de cómo interpreta ese resultado. Y creo que eso va a ser bueno, porque los equipos automatizados van a llegar como llegaron los coagulómetros en los años 90, o sea, van a llegar en algún momento y probablemente haya que adaptarse. Creo que lo más importante de todo es que no hay que resistirse a las metodologías, sino que hay que conseguir ajustar cuáles son los criterios. Después, cuando hablemos de von Willebrand, también vamos a tener para hablar de eso, ¿no? De que lo que uno no es igual para todo. Cada metodología tiene o puede tener sus puntos de corte. Bueno, Analia. Hola, ¿cómo les va? Gracias por las charlas buenísimas y la actualización. Quería hacerle una pregunta a José y un poco en línea con lo que está planteando Marta de lo que va a venir y acomodarse a las nuevas tecnologías. Es por un interés personal porque no soy médico, pero hace 2 semanas salió un trabajo en el JTH sobre el tema de los scores de sangrado, justo hablaste también un poco de los de sangrado, cómo se podían mejorar con inteligencia artificial. Muy interesante el trabajo, un poco difícil pero interesante, y me preguntaba si en el Congreso habían hablado de algo de eso sobre lo que se viene en los scores y el uso de inteligencia artificial. Había un montón de charlas de inteligencia artificial metidas en un montón de lugares. En scores de riesgo, en realidad el punto clave hay que validarlos a los scores de riesgo. Y ese es el principal problema que tenemos con muchos de los scores. Hay de predictores de trombosis, por ejemplo, hay fácil 8 scores diferentes en cáncer, solo en cáncer. Sin embargo, en la vida real no se usa ninguno desde el punto de vista, o sea, todos quieren usar Corana, pero nadie lo aplica y a los pacientes no le dan profilaxis primaria con cáncer ninguno, ni los oncólogos ni nosotros en la mayoría de los casos. Entonces, tal vez el mensaje, la inteligencia artificial va a llegar, de hecho es uno de los temas en el Congreso del CAT de este año. Obviamente había un montón de lugares donde está de moda la inteligencia artificial, hasta en la charla que se dio sobre el Journal of Thrombosis and Hemostasis, había sobre la edición de la revista, había una charla sobre inteligencia artificial aplicada a los artículos médicos y de cómo el ChatGPT aparece como autor en algunos trabajos científicos, pero vamos a tener que asumir que va a estar presente. El punto es cómo lo validás y después qué pasa en la vida real. Gracias. Analia, ¿te dieron? Una pregunta para Alejandra. Bueno, en el primer mundo usan de primera línea emicizumab, Japón la autorizó para eso en hemofilia adquirida, y TIED me parece que intenta plantear lo mismo con su registro. Nosotros que siempre estamos como un pasito más atrás, el EMI surge como una oportunidad para el paciente refractario que hace sangrado crítico. ¿Cuál es el racional de 3 días después de la última dosis de Novoseven, que tiene una vida media cortísima, para EMI cuando lo vas a plantear como un rescate para un sangrado en sistema nervioso u otro?
pienso que la racional no es ninguna. Quizás el tipo de población, o sea, cuando uno traslada la experiencia de hemofilia congénita a hemofilia adquirida, son dos poblaciones completamente diferentes. Si en los productos se pueden homologar para sangrado, el emicizumab en una persona de 80 años, de repente con un cáncer de páncreas, yo por más que esté sangrando, a mí también me daría cierto temor de generar una trombosis, y en el caso de generar una trombosis, ¿cuál sería el tratamiento que uno elige, no? Si bien hay guías para tratamiento de trombosis con estas nuevas moléculas, son todas, tienen un nivel de evidencia obviamente de recomendación de experto. Entonces es difícil de implementar por muchas cosas, porque el tipo de población es compleja, son series muy chiquitas de 40 pacientes, 30 pacientes, entonces los datos estadísticos de repente no tienen peso como para hacer una recomendación fuerte. Y por otro lado, el costo económico que tiene en nuestro medio. Yo creo que hay muy pocos lugares que tienen en Argentina stock para iniciar tratamiento con emicizumab, deben ser 2, con toda la furia, y tampoco sé si es recomendable con todas las variables que se pueden suscitar con respecto al diagnóstico, si un paciente que tenga un hematoma extenso con una PTT que no corrige, si está indicado iniciar emicizumab. Creo que yo lo traje a discusión porque cada vez va a haber más publicaciones de este tipo, pero quizás a nosotros discutirlo internamente si esto es compatible con nuestro medio. Quizás en algunos centros seleccionados sí, porque evidentemente aumenta la sobrevida global, pero no sé si se puede ser tan, digamos, extenso, ¿no? Racional no tiene ninguna racionalidad. Con respecto a eso, lo que me parecía interesante cuando hablabas es que en Argentina, digamos, la hemofilia adquirida aparece en centros de atención de alta complejidad clínica o no, en cualquier parte. Y entonces, tener la posibilidad de acceder es mucho más fácil por ahí conseguir un coadyuvante, digamos, de esto de factores concentrados protrombínicos o activados o Novoceben, que conseguir instalar un tratamiento inmediato. Claro, en un centro de hemofilia seguro, pero los pacientes, las hemofilias adquiridas aparecen en la clínica diaria, no aparecen en un centro de hemofilia. No es lo mismo que un inhibidor de 8 en un hemofílico. Entonces, eso me parece que en nuestro medio es absolutamente complejo. Y aparte estar preparados para implementar un tratamiento que nunca hiciste en un hematólogo que no ve hemofilias, por ejemplo. Bueno, a mí, por ejemplo, en mi humildísima experiencia, yo cuando tengo que usar emicizumab en adultos, la verdad que me genera bastante incomodidad en adultos hemofílicos, ¿no? Pacientes que tienen de repente 15, 20 sangrados por mes, porque bueno, si esos pacientes llegan a hacer una trombosis grave, uno no deja de agregarle una segunda enfermedad a un paciente que ya tiene, que es grave. Por otro lado, creo que sí es muy interesante toda esta propuesta, es el hecho de diferir la inmunosupresión 3 meses. Creo que eso se justificaría el riesgo de usar esta molécula. Pero bueno, es controversial, ¿no? Por lo que te entendí, solo si el título por debajo de 20. No, siempre él recomienda diferir el tratamiento inmunosupresor hasta 3 meses después, 12 semanas, independientemente del título. Siempre en forma ambulatoria, 3 semanas después. Yo tengo una pregunta para la doctora Casais. Si en las pacientes que están anticoaguladas y tienen sangrado menstrual excesivo por la anticoagulación, ¿tomás algún tipo de conducta para reducir el sangrado? Bueno, te puedo dar mi opinión con los directos. Sí, en lo personal. Sí. Con los directos, yo trato de darles o plantearles la opción del anticonceptivo, del DIU, si quieren, o del ácido tranexámico. Pero no hay ninguna evidencia en los ensayos clínicos que todos conocemos de comparación de los DOACs, un DOAC versus otro y demás, están todos ongoing. Y bueno, y esta encuesta británica me pareció interesante porque es lo que pasa, me parece que nos pasa también a nosotros acá. Absolutamente, sí, la duda. No haces cambio entre opciones de anticoagulantes. No haces, independientemente de lo que está tomando, o sea, no le sugerís algún cambio en la práctica cotidiana. Por eso, ¿no? Parece que el apixaban es el que menos sangre, pero en realidad parece.
Pero el estudio que está comparando apixaban versus rivaroxaban todavía está ongoing. Después hay que ver la patología subyacente, si tiene algo ginecológico, corregirle la anemia si es que la tiene. Uno le puede plantear a la paciente, pero honestamente no sabemos. Me parece a mí, es absolutamente opinable, que más vale le doy el anticonceptivo, le doy el ácido tranexámico, le planteo el DIU. También el factor que generó la trombosis es importante, porque si va a estar 3 meses nada más anticoagulado, porque fue por anticonceptivo, suponete, la trombosis, muchos le suspenden el anticonceptivo cuando hacen el diagnóstico de la TBP y tienen mucha hipermenorrea, entonces tal vez lo que había que hacer era mantenerle el anticonceptivo y como son 3 meses nada más de anticoagulación en ese contexto, por ahí con ese tiempo ya es suficiente y no tiene por qué tener tanto tiempo de sangrado. Es distinto si va a estar anticoagulado a largo plazo, que parece más lógico un DIU eventualmente. Bueno, ya el doctor Corín, la última pregunta y terminamos la mesa porque ya nos pasamos de horario. Pasa que el doctor Corín tenía que levantar la mano hace rato. No, más que pregunta es un comentario. Está perdiendo Argentina 1-0 con Francia a los 4 minutos. Ahora viene el comentario. Me parece que Argentina, digamos, está muy mal económicamente como para algunas cosas que uno escucha en el exterior, por más que sean lejanos o con comida picante, aplicarlos en nuestro país. Digamos, 5% de trombosis asociada a catéter, no va a haber oncólogo ni hematólogo que piense razonablemente de dar profilaxis a los 95 restantes que no van a hacer trombosis. Eso encarece y aumenta el riesgo de sangrado necesariamente. Además, la profilaxis para pacientes clínicos, que serían estos, el DOAC, bueno, es una traslación de lo que pasa en cirugía ortopédica, pero estudios muy fehacientes de la utilidad en la clínica no hay. Segundo, estoy totalmente de acuerdo con que si el tratamiento es corto, planeado para una trombosis venosa en una mujer en edad fértil, lo mejor es dejarle el anticonceptivo que venía tomando y no complicarle la vida.